Comenzamos. Muy buenos días a todas, todos, todes. Gracias por estar aquí, tempranísimo. Se vayan uniendo. Hola, profe. Ya, uniendo, anoten su nombre en el chat para registrar la asistencia. Ya estoy grabando, después voy a subir a YouTube, como siempre, la grabación. Ya. ¿Me dicen que si se ve la diapo? Sí se ve, profe. Ya. Vamos a comenzar. Entonces, en esta clase recuperativa vamos a dar muy prácticamente, muy desde lo práctico, cómo redactar el planteamiento del problema, cuáles son los elementos que se necesitan tener en cuenta para el planteamiento del problema, para su redacción. ¿Ya? Y el itinerario es el siguiente, ¿cierto? Conocer los elementos para tener presente a la hora de redactar el planteamiento del problema en nuestra investigación. Ahora me gustaría dar un pequeño espacio para resolver dudas, consultas, si es que las tuvieran, sobre el desarrollo de la asignatura, lo que venga más adelante, ¿ya? Cualquier cosa, este es el momento. Por mientras yo les cuento que la próxima semana les voy a tener listo las notas de los objetivos de investigación que entregaron, que subieron a la plataforma de Classroom. Lista esa nota la próxima semana. Y la próxima semana también, para que sepan, va a ser online, porque estoy en la cuarta región ahora, por asuntos de trabajo, y me voy a quedar esta y la próxima semana. Entonces, la próxima semana, jueves y viernes, sería online. Entiendo si es que alguien tenga mala conexión, si es que no tuviera el acceso, dispositivos, va a quedar grabado en todo caso en las clases de la próxima semana, ¿ya? Cuéntenme, ¿no hay problema que la próxima semana sean online las clases? Por mi parte, no. ¿No? No, por mi parte. Ningún problema. Ahí escuché a alguien con problema. Ah, no, ningún problema, dijo. Ningún problema. Ah, ya. Gracias, Carla. Eso, ya. Entonces comenzamos. Vamos a conocer los elementos prioritarios para redactar el planteamiento del problema. Y en rojo, ¿cierto? Ahí les pongo la importancia de la revisión de la literatura, que es central, que se tiene que estar realizando no solamente para el planteamiento, sino que a lo largo de toda la investigación uno tiene que estar yendo a los repositorios, a las revistas especializadas, consultando tesis, consultando leyes, antecedentes de las instituciones, del Ministerio de Educación en este caso, o del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional de Deporte, en fin. Es central la revisión de la literatura, porque uno no parte escribiendo de nada, sino que hay un caudal de conocimientos que nos antecede y que debemos tener en consideración. ¿Ya? Y vamos a finalizar con un ejercicio crítico y práctico que en realidad es que yo voy a leerles, a presentarles unos planteamientos como están escritos y vamos a ver qué les falta según lo que vamos a ver durante la clase, ¿ya? Entonces, esa sería la ruta para esta mañana. Cualquier cosa, si no se entiende lo que diga, me dicen no. A mí me gustan las preguntas y las consultas. Adelante. Bueno, comenzamos entonces de lleno. Voy a tomar un poquito de agua. Estamos entonces. Tenemos que tener presente
al momento de redactar nuestro planteamiento del problema, estos elementos que vamos a revisar, que algunos ya lo hemos revisado, y que son parte integral del planteamiento. Los números que están en rojo quiere decir que van sí o sí escritos en el planteamiento. El que está en azul, los que estén en azul, no necesariamente van escritos, sino que van de alguna manera parte de lo que ustedes tienen que saber desde ya, ¿ya? Pero no necesariamente es necesario dentro de la redacción. Entonces, sí es necesario dentro de la redacción del planteamiento tener los objetivos de investigación, ¿cierto? Que dijimos que tienen que estar escritos con verbos en infinitivos, el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, o también llamadas preguntas guías, que cuando uno vaya a llegar a los resultados va a tratar de contestarlas, a ver si consiguen o no respuestas. La justificación de la investigación también es otro elemento que sí tiene que estar escrito en el planteamiento y que indica el por qué su investigación, ¿cierto?, es necesaria, por qué es importante investigar lo que ustedes vayan a investigar. Tenemos que tener presente que este es el ramo de investigación educacional, por lo tanto, por ahí va las justificaciones de sus investigaciones, ¿no? La importancia de aportar a las prácticas educativas, a su mejora, a su perfeccionamiento. La viabilidad de la investigación tiene que ver con que lo que le he dicho muchas veces, que la investigación sea acotada en tiempo, en espacio, que sea factible de realizar, que cuenten con los recursos para poder realizarla, los recursos humanos, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, que en este caso es cuando ustedes ya vayan a ejecutar su trabajo de campo, van a hacer las entrevistas o encuestas, en fin, los test que vayan a administrar, poder contar, eh, quizá desde ya pensar en eso, ¿no? Los dineros para poder desplazarse a los lugares. Entonces, siempre tener presente que la viabilidad de la investigación se compone de esos elementos. Pero como les reiteraba, como les decía, los objetivos de investigación, la pregunta de investigación y la justificación van escritos. La viabilidad es algo que ustedes tienen que tener presente, pero no necesariamente está escrito en el planteamiento. Luego, lo que sí también va dentro del planteamiento es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, de la problemática que ustedes están abordando en su investigación. Entonces, para estar consciente de esa evaluación de la deficiencia del conocimiento, hay dos pasos. Uno, ustedes estén inmersos, estén integrados en el contexto donde van a realizar su investigación y por lo mismo ahí identifiquen que luego de, ejemplo, luego de la pandemia, los estudiantes ya no tienen la misma disposición, la misma voluntad para las clases de educación física. Entonces ustedes están, no sé, haciendo su práctica profesional y eso lo están observando, lo están viviendo. Entonces ahí pueden identificar esta deficiencia que existe y además eso se tendría que complementar con la búsqueda de la revisión de la literatura, que como les cuento es importantísimo y se realiza a lo largo de toda la investigación, no solamente en un momento determinado, sino que a lo largo de toda la investigación. Y en especial cuando comenzamos a plantear el problema, ¿ya? Porque para plantear el problema tenemos que ir de lo general a lo específico. Y cuando vayamos a lo general, vamos a tener que referirnos a estudios previos. A eso me refiero con revisión de literatura. A los estudios previos, al estado del arte, lo que existe sobre nuestra problemática que ya está publicado de alguna u otra manera. No necesariamente vamos a encontrar lo mismo, de hecho, de eso se trata, ¿no? Hay una deficiencia en el conocimiento porque no está lo que nosotros queremos investigar, entonces nosotros
queremos por ahí tratar de ayudar con nuestra investigación. Entonces están esas dos formas para esta evaluación de la deficiencia en el conocimiento del problema, que es lo que se observa en el mismo lugar, in situ, en el contexto, y lo que se recoge de la revisión de la literatura. Y ahí yo les pongo el Google Scholar, que es lo que yo más les recomiendo para hacer la búsqueda, porque es el más simple y además los traslada, los arroja a otros repositorios, revistas especializadas desde su perspectiva disciplinar. Luego, como punto 6, la definición inicial del ambiente o contexto es importantísimo. Aquí no necesariamente, como dice el punto, dice mencionar los casos de estudio, ni de muestreo y análisis. No, eso es un poco adelantado, pero lo que sí se tiene que hacer es, durante la redacción del planteamiento del problema, decir, nuestra investigación se realizará en el colegio, en el Liceo Pedro Montt de Valparaíso, con estudiantes de tercero y cuarto medio que tienen entre 16 y 18 años. El colegio es mayormente de un estrato de estudiantes vulnerables. O sea, se describe en el planteamiento, además de presentar los antecedentes, como dijimos, que tienen que ver con la revisión de literatura, además de presentar nuestros objetivos, nuestras preguntas de investigación, se tiene que describir el ambiente, el contexto donde vamos a realizar la investigación. Y para eso yo les sugiero sobre todo mirar el segundo párrafo que dice aquí 7, es identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Y ahí la descripción que yo les daba, ¿no? Como es una escuela, qué escuela es, cuáles son las características de esa escuela, de los estudiantes, de los profesores, en fin. Eso tiene que ir también en nuestro planteamiento del problema. Y el séptimo punto, que también tiene que ser considerado dentro del planteamiento, es las hipótesis. Que dijimos, cuando son cuantitativas se les llama hipótesis, y cuando son cualitativas se les llama supuestos hipotéticos. Y estas se redactan como si fuera a suceder algo no, y en contraposición. Es decir, si, ejemplo, si se realiza una estrategia de motivación a los estudiantes del Liceo Pedro Montt, van a volver a tener la misma voluntad hacia la clase de educación física que tenían antes de que sucediera la pandemia. Redactaría una hipótesis, ¿no? Es como algo tentativo, como algo que va a pasar, y luego cuando ya vayamos al final de nuestra investigación a corroborar esos resultados en el análisis, las conclusiones, uno la acepta o la rechaza según sea el caso. También creo que es importante decir que no es necesario que todas las investigaciones tengan hipótesis, ¿ya? No es un requisito, por eso yo la presento como la séptima, la última, porque no es necesario. Eso va a quedar a criterio del investigador. Pero yo la presento, ¿por qué? Porque en la síntesis profesional, que ustedes probablemente van a tener el próximo año, no probablemente van a tener el próximo año, en el formato se les pide supuesto hipotético o hipótesis. Entonces, desde ya es bueno tenerlas, manejarlas, saber más o menos cómo se redactan. En síntesis, para qué elementos debería contener el planteamiento del problema, ¿cierto? El propósito y los objetivos es el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, la justificación, es decir, por qué es importante realizar nuestra investigación, la viabilidad, que tiene que ver más con que ustedes sean conscientes de aspectos tales como el tiempo, los recursos que van a involucrar esta investigación, que no están necesariamente en el planteamiento, pero ustedes tienen que tenerlos integrados en su conciencia, manejarlos. Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, y como dijimos,
se adquiere por medio de lo que ustedes observan en el lugar donde están realizando su investigación, o también con la revisión de la literatura, que es importantísima. Esta revisión de la literatura no solamente son artículos de investigación científica desde la perspectiva disciplinar suya, sino que también son leyes, políticas públicas, antecedentes, estadísticas. Todo eso va a ser necesario para ustedes poder redactar su planteamiento. Y además, como dijimos, el último check, el que está en celeste, poder definir, poder presentar cuál es el ambiente, el contexto donde vamos a desarrollar nuestra investigación. Una suerte de caracterización, ¿cierto? Caracterización del ambiente y de nuestros sujetos de estudio, sean estudiantes, docentes, profesores, talleristas, deportistas, como hemos visto en su objetivo de investigación, que hay estudiantes, profesores, deportistas, ¿qué más había? Bueno, creo que esos son como los tres grandes grupos de sujetos de estudios que ustedes han presentado en sus investigaciones. Teniendo eso claro, ya podríamos comenzar a redactar el planteamiento. Ahora bien, la redacción nunca es rápida, siempre requiere de un proceso, como todo, y se requiere tener esta base de estado del arte, la revisión de la literatura especializada sobre lo que nosotros vamos a estudiar, más, como yo le denomino, a esta parte de la caja de herramientas, ¿no? Son las cosas que vamos a necesitar para poder redactar nuestro planteamiento. Necesitamos este repositorio de artículos de investigación científica que puede provenir de Google Scholar, que es el Google académico, donde vamos a recoger antecedentes, como dijimos, pero además la importancia de saber citar en APA, que todo lo que vayamos a referenciar de la literatura especializada o de los antecedentes, tenemos que hacerlo en el formato APA, séptima edición, que es lo que exige el rigor científico actualmente y al cual adscribe la Universidad de Playa Ancha. Esta es como la gran pesadilla de todos, incluyéndome, pero se aprende. Se aprende cuando uno la practica, la desarrolla, esta última edición, ¿cierto? Son 7 ediciones las que lleva APA. La séptima edición es mucho más simple que las anteriores 6 ediciones, porque se dieron cuenta estos expertos especialistas que realizaban estas normas, que eran muy intrincadas, muy complicadas, tenían muchos puntuaciones, comas, que al momento de leer a uno le producía inmediatamente un rechazo, porque veía la hoja, la página demasiado recargada. Entonces lo que hicieron con esta séptima edición es simplificar. Ya, entonces estos son los elementos que necesitamos a la hora de redactar el planteamiento. Y para eso yo les voy a subir a Classroom por medio de un Drive las normas APA en una edición, en un formato, quiero decir, amable. No es el libro completo de 300 páginas, sino que es una selección de las formas más importantes o básicas de cómo citar. También me gustaría en las sesiones posteriores, las clases posteriores que vengan, poder realizar un acercamiento a APA, porque creo que no lo han tenido mucho. No sé si alguien me podría iluminar en ese sentido, pero yo cuando he preguntado a otros estudiantes de educación física o educación diferencial, me dicen que no, no las manejan todavía muy bien. Ustedes cuéntenme para saber qué tal, cómo están con el APA. Nosotros Tampoco la tenemos, manejo, pero la hago por internet siempre, la verdad. Ya, claro. La idea es, por ejemplo, el Word tiene hasta la 6ª edición, pero ya estamos en la 7ª, ¿no? Y la otra cosa es que cuando uno lo hace por internet, con un programa,
no queda totalmente adecuado, entonces igual después uno tiene que estar editando. Yo lo que recomiendo, para no complicarse la vida, es aprender a hacerlo artesanalmente, manualmente, ¿ya? Y para eso es necesario manejar un listado de básico primero, ¿no? De cómo citar. Cuando son uno o dos autores, cómo se cita, si estamos citando una ley o si estamos citando una política pública, cómo se cita cuando ocupamos una página web, cosas puntuales, porque hay muchas maneras de citar. De hecho, el APA séptima edición también ahora acepta hasta cómo citar un TikTok, cómo citar algo en redes sociales, porque todo eso también es parte de los antecedentes. Pero en próximas clases voy a hacer una selección y voy a retroalimentarles, enseñarles cómo se cita, sobre todo con cierta cantidad de autores, cómo se citan documentos judiciales, legales, políticas públicas, que es lo que más yo creo, tengo la impresión, van ustedes a utilizar para la redacción. Entonces, el planteamiento del problema está en APA, el marco teórico, que también es otra parte importante, está en APA, todo el documento tiene que estar en este formato. Otra parte importantísima de la caja de herramientas a la hora de redactar el planteamiento del problema son los conectores. Cuando me ha tocado revisar planteamientos del problema o escritura en general académica, identifico un gran problema con los conectores, con el uso de conectores. Para eso yo les sugiero, les comparto listados que van de alguna manera apoyándoles para poder redactar. Entonces, ustedes van a ocupar en un párrafo una relación de adición, pueden ocupar el también, además, más, aún, adicional a lo anterior, ¿no? Estos listados que nos sirven, están disponibles, pero que no todos sirven, los que están en Google. Yo estos dos que los seleccioné, creo que son los que más sirven, ¿ya? Entonces, también se los voy a compartir, van a estar aquí en la presentación y también en el Google Drive. Entonces uno va redactando y al momento de redactar dice, aquí me hace falta un conector que pueda unir tal idea con tal idea, ¿no? Entonces ahí busca, si voy a hacer un cruce de ideas, hago contraste, y ocupo un pero, un sin embargo, por el contrario, causa o efecto, temporales, ahí tiene que uno ir viendo, ¿cierto?, cuál va a ser el más indicado. Marcar tiempo, el otro en la otra infografía que les muestro, aclarar la información, ¿ya? Pero siempre al momento de redactar, no solamente el planteamiento del problema, cualquier texto es importante uno tener su caja de herramientas, y esa caja de herramientas son un listado de conectores, tener el formato APA sintetizado en lo más esencial para lo que vaya a utilizar, una carpeta en el computador con las leyes, los artículos de investigación científica que va a utilizar, tiene que ir armándose una caja de herramientas, como yo le denomino, porque uno no puede partir de cero, si no, la escritura no se cumple. También es importante los signos de puntuación a la hora de redactar, cuando utilizo un punto, una coma, un punto coma, cuando utilizo dos puntos, ¿cierto? Todo eso también es necesario manejarlo y yo les presento aquí en esta infografía a grandes rasgos su utilización. Ahora bien, lo que es ortografía, faltas ortográficas, esas se van arreglando con el revisor, en este caso van a ser luego sus profesores cuando entreguen su síntesis, o en este caso yo, puedo ir sugiriendo, ¿cierto? O sea, no sugiriendo, diciéndoles que han cometido cierto error ortográfico, al cual todas y todos tenemos
propensión a caer, porque son muchas las palabras y no es necesario tampoco darnos de eruditos que sabemos todo. Podemos equivocarnos, pero para estar acompañados necesitamos una caja de herramientas que también nos pueda guiar en ese sentido. Entonces, tener como un manual de ortografía y gramática sería mucho, pero quizá acompañarnos de estas infografías más didácticas, sean impresos o en el computador al momento de redactar, sirve. Entonces, cuando ya vamos a comenzar el planteamiento del problema, es necesario tener en consideración factores tales como la precisión, que el lenguaje que utilicemos sea el indicado, que sea científico, sea técnico, la extensión, cuánto vamos a escribir, cuánto no vamos a escribir, la originalidad, es decir, que no copiemos y peguemos o solamente citemos y no haya nada de nuestra escritura. En ese caso, si a mí me tocara revisar un planteamiento así, está malo. Me lo han hecho muchas veces, me lo han entregado muchas veces así, planteamientos del problema en el cual solamente hay citas. Muy poca escritura de parte de los investigadores, de parte de ustedes, los autores, de los estudiantes. En ese caso, está mal, porque de lo que se trata es que uno puede ocupar citas, pero no abusar de ellas. Lo ideal, más que citar textualmente, es parafrasearlas, comentarlas, dialogar con esas citas, no llegar, copiar y pegar. A esto se refiere la originalidad. El tiempo verbal, el cual nos vamos a referir en primera persona, en segunda persona, tercera persona, no se recomienda hacerlo por descartado inmediatamente el yo. ¿Ya? Eso es para la literatura, para la fantasía, para la poesía, el yo. En textos científicos no se puede escribir en yo. Se tiene que despersonalizar la escritura. Y el despersonalizarla, lo que yo recomiendo es hacerlo en la tercera persona, que es nosotros, nosotras, quitarle de alguna manera cualquier indicio del yo a esa escritura, porque inmediatamente ahí tendría un sesgo subjetivo, que debido al rigor científico tenemos que evitar. La factibilidad, como hablábamos, de nuestra investigación, de lo que estamos haciendo realmente es interesante, que es además se puede llevar a cabo, que lo que vamos a investigar tiene una utilidad, tenemos que tener en consideración, y eso lo vuelvo a repetir, la revisión de literatura, el estado del arte, la fuente de información donde vamos a obtener las citas, donde vamos a obtener las referencias para la redacción del planteamiento del problema. Y que todo este planteamiento del problema vaya en pos de generar conocimiento para mejorar las prácticas educativas, para mejorar las situaciones, los contextos en donde vivamos, donde trabajemos, y también, ¿cierto?, para que así la comprensión de ese fenómeno, de ese problema, sea mayor. Entonces, tener muy presente que al momento de redactar nuestro planteamiento del problema, este se escribe en prosa, ¿ya? En prosa me refiero al texto usual, ¿no? No es verso, que está quebrado el verso, un poema, como una décima, ¿no? El planteamiento se escribe en prosa, es decir, de línea, o sea, de costado a costado de la página, en un solo texto. No hay que evitar los punteos, ¿ya? No, es un solo texto con párrafos, ¿cierto? Estos párrafos se recomienda sean entre 7 y 10 líneas, no párrafos ladrillos, como yo les denomino, que los párrafos ladrillos son algunos que tienen 20, 25 líneas, y eso está mal para la redacción.
los párrafos tienen que ser acotados, ¿ya? Y ojalá cada párrafo vaya desarrollando una idea, no varias ideas, sino que de a poquito, una idea, un párrafo, otra idea, otro párrafo, no mezclar todo en un párrafo. Vamos a ver dentro de los ejemplos de los planteamientos que vamos a revisar rápidamente, uno especialmente que seleccioné porque tiene un párrafo gigante y eso hay que evitarlo. Y es en pos de que sea más fácil, más simple la escritura para ustedes, porque redactar un párrafo largo, extenso, es mucho más complejo que redactar un párrafo acotado, con líneas específicas que ronden entre las 7 y 10, nada más. También se necesita tener capacidad de síntesis al momento de redactar, no ser redundante. Hay que pensar que cada párrafo es una cajita, ¿no? Una caja en la cual uno introduce una idea, una reflexión, un pensamiento en torno a nuestra problemática de investigación. También está la otra metáfora de la escritura como si fuera una cadena, y cada párrafo es un eslabón. Entonces, un eslabón tiene que conectarse con otro eslabón, con el otro párrafo, ¿cierto? No puede ser un párrafo que hable de algo y el siguiente hable de algo completamente distinto. Eso estaría mal. Tienen que tener esta conexión entre párrafos. Y ahí la importancia de los conectores, ¿cierto? También está la otra metáfora al momento de redactar. Metáfora me refiero a algo simbólico, ¿no? Como uno para guiarse, el de hilar, el de tejer, ¿ya? Uno va tejiendo su escritura y por lo mismo tiene que cada surcido, por decir así, relacionarlo con el otro párrafo. Se necesita capacidad reflexiva, ya nada más que eso, no es que ustedes manejen todo el conocimiento del mundo, sino que tengan capacidad reflexiva, y eso tiene que estar en la escritura, capacidad crítica, sobre todo capacidad crítica. Yo estoy presentando, o sea, nosotros estamos presentando esta investigación porque existe tal deficiencia en este lugar, y existe esta deficiencia porque el Estado, porque la estructura, la institucionalidad no ha podido dar alguna solución. Eso me refiero con capacidad crítica. Y lo que les decía delante, no tanta cita textual, sino que se necesita más parafraseo. Entonces, cuando uno quiere referirse a algún concepto en específico, uno tiene que citar, obviamente, de dónde viene ese concepto específico, pero después de citarlo, uno tiene que dialogar con esa cita, y a eso me refiero con parafraseo, ¿ya? Tiene que comentar esa cita, ese concepto. No se dejan en el aire, sino que siempre tienen que estar siendo reflexionados, comentados. Y esta ya sería, ya entramos como de lleno en la estructura de la redacción, ¿ya? La que yo les sugiero para redactar el planteamiento del problema. En un segundito voy a tomar agua. El momento para las consultas, si quisieran. Por el momento no tengo duda, está todo clarito. Gracias, Andrea. Muy amable. Entonces, esta es la estructura sugerida para redactar el planteamiento del problema. Como ven, tiene una forma de pirámide, porque la investigación completa, investigar no solamente es preguntarse, en lo concreto es escribir, es redactar. Y muchas veces venimos con malas bases de escritura, de producción de textos desde nuestra educación media. Entonces, ya en la universidad tenemos que ponernos al día con la redacción, aprender a escribir bien, claro,
el que escribe, él o la que escribe bien, no necesariamente es la que escribe más o más difícil. El que escribe bien es el que escribe más simple, el que escribe de manera más concreta. Ese es el estilo. El estilo para redactar tiene que ser concreto, técnico, con un lenguaje técnico, sencillo. Para que lo entendiera, ojalá cualquier persona que ni siquiera fuera un especialista. ¿Ya? No hay que redactar difícil. Cuando uno se pone a redactar difícil, quedan estos motes en la escritura que no se entienden. ¿Ya? Dicho eso, vuelvo a la estructura. La estructura del planteamiento tendría esta forma de pirámide, de triángulo invertido, ¿cierto? En el cual uno empieza desde lo más general, planteando los antecedentes a nivel nacional, internacional, datos de la ONU, datos de la UNESCO, datos de la Organización Mundial de la Salud, todas estas instituciones que manejan datos que nos pueden servir para ir bajando nuestra problemática. Yo sé que igual hay algunas investigaciones que son bien novedosas, por ejemplo, la del parkour, es una investigación que también tiene antecedentes, y ahí habría que buscarlos, pero esos antecedentes tendrían que ir de lo general a lo específico, ¿no? Que es el caso de uno de los grupos de ustedes, que va a conocer cómo la práctica del parkour sirve para la mejora, para el autocuidado, para la autovaloración. Ahí habría que ir desde lo más general, quizá buscar en revistas francesas, porque el parkour es de origen francés, si mal no entiendo, en revistas francesas de actividad física, de deporte, qué se dice sobre el parkour, cuáles son las ventajas, cómo ha ayudado el parkour a sacar a jóvenes de la droga, porque es un deporte que se practica en cualquier lugar, sin utensilios que se ocupan en el espacio público. No sé, ahí habría que ir buscando, ¿no? Pero siempre de lo general a lo más específico. Entre medio de ese triángulo invertido, tienen que estar los antecedentes, este estado del arte que realizamos, esta revisión de literatura, que es la que va a cubrir, la que va a fundamentar también el vacío que nosotros queremos llenar o al menos completar con nuestra investigación. Y después, ya llegando al final, desde lo general a lo específico, viene la pregunta, ahí ya se ponen, se redactan las preguntas, se coloca, ¿cierto? Se colocan los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, no al principio, sino que al final, que tiene que decantar el texto. Y estas preguntas y objetivos siempre están estrechamente relacionados. De hecho, yo recomiendo redactar primero los objetivos y después redactar las preguntas mirando esos objetivos y redactándolos como si fueran los objetivos, pero en modo de pregunta, ¿no? Y se cierra ese planteamiento del problema con un orden, con un párrafo que dice que a continuación, luego de presentado nuestro planteamiento del problema, viene el marco teórico, donde reforzaremos desde la teoría los conceptos abordados en nuestra investigación. Más adelante nos encontraremos con el marco metodológico, que establece los pasos, cómo realizaremos el trabajo de campo, para finalizar con el análisis y las conclusiones. Bueno, eso también va en el planteamiento del problema al final, es el último párrafo, que hace la conexión con el resto del texto de nuestra investigación, ¿cierto? Que está compuesta, como dijimos, por distintos apartados. El planteamiento del problema es un apartado, pero a los otros, el apartado o capítulo, también le pueden llamar del marco teórico, del marco metodológico, de los resultados, de las conclusiones, ¿ya? Pero el planteamiento del problema, si lo logramos redactar bien, vamos a tener el trabajo
mucho más avanzado. La extensión aproximada que se recomienda para el planteamiento del problema es entre 3 a 4 planas, ¿ya? Nada más. Más es confundirse, más es ya repetir, y no se trata de repetir, ¿no? Uno tiene que ser conciso. Entonces, nada más que 3 a 4 planas es la extensión que se recomienda para un planteamiento del problema. Ahí, si un profesor les dijera, quiero 10 páginas de planteamiento del problema, bueno, con lo que yo les digo, con lo que hemos visto, ustedes tendrían que ser capaces de decirle, pero profe, eso nos va a meter a nosotros en un laberinto en el cual nosotros a ustedes después le vamos a entregar párrafos repetidos, un texto inconexo, incoherente. Entonces, less is more, como dicen los gringos, ¿no? Menos es más. Entonces, ya aquí entramos de lleno en la estructura que yo les sugiero y que es la que yo he utilizado a lo largo de mi trayectoria de investigador para poder redactar el planteamiento del problema. Ya, como ven, está la estructura, el propósito de esa estructura y la extensión recomendada. Entonces, como dijimos, el planteamiento va de lo general a lo específico. Y se comienza con una contextualización. Entonces, tendría que, por ejemplo, uno partir en Chile, después de la pandemia, estoy inventando, ¿no? En Chile, después de la pandemia, la tasa de obesidad aumentó, no sé, un 10%. Y ahí uno tiene que ocupar una cita para argumentar ese 10%, ¿no? ¿Ve? Ahí está el estado del arte, la revisión, la importancia de la revisión de la literatura. Entonces, ahí, desde como lo más global, se refiere a dar cuenta desde lo internacional o el estado nacional de lo que sucede respecto a nuestra problemática. Y esa contextualización no tendría que ser más que 1 a 3 párrafos máximo. Luego, se declara entonces el problema que ustedes van a investigar, que ahí no es que vaya a ir el objetivo, sino que es el problema, cuál es lo por qué se está realizando la investigación. Ahí viene el tema de la justificación. ¿Por qué se está realizando la investigación? ¿Por qué queremos saber, por qué queremos conocer la contención emocional que utilizan ciertos deportistas en tal deporte específico? ¿Qué? Bueno, ahí ustedes tienen que ser capaz de plantear por qué es importante investigar eso, ¿no? Porque al no haber contención emocional, existen después problemas de violencia, o luego de las competencias, estoy inventando, se agarran a pelear, porque no hay como un drenar de las emociones, solamente se trabaja con el cuerpo, pero nunca desde la emoción, que es parte integral del todo, ¿no? Entonces ahí me refiero, ustedes tienen que ser capaces de declarar su problema y justificar por qué es importante investigarlo. Eso no tendría que ir más de entre 3 a 5 párrafos. Luego, se establece el área disciplinar en el cual ustedes van a estudiar. Y ahí se desprende esta flechita donde está la carpeta, con esa lupa y ese reloj que señala la revisión de la literatura, ¿ya? Que es permanente, que es necesaria realizar durante todo el trayecto, el transcurso de nuestra investigación. Y ahí se establece lo que se ha investigado en el área anteriormente respecto de nuestra problemática y qué es lo que nosotros vamos a investigar. Como ven, es la parte más extensa del planteamiento del problema. Va de 5 párrafos a más. Y se requieren citar los estudios, los antecedentes, las leyes, los autores, los conceptos, citarlos en formato APA, séptima edición.
Luego ya se señala el nicho, como se dice, ¿no? Como específicamente y explícitamente lo que falta por investigar. ¿Ya? Luego de haber hecho esta revisión de literatura, uno dice, y por lo tanto, luego de visualizado lo anterior, ante el contexto en el cual nos hemos insertado como investigadores, declaramos que es imprescindible, que falta investigar tal temático, ¿no? Y eso es nada más que un párrafo o una frase, pero explícitamente se señala luego de este estado del arte que uno tiene que presentar en el planteamiento. Y ya luego uno ocupa el nicho, es decir, se posiciona desde ahí y declara los objetivos, el objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación y las hipótesis en el caso de que así fueran. Esta parte de ustedes, yo la recomiendo es, primero declara las preguntas de investigación, luego el supuesto hipotético o hipótesis y finalmente enumera los objetivos. ¿Ya? Es la única parte del planteamiento del problema en la que uno tiene que enlistar o enumerar, porque todo el texto completo del planteamiento del problema se recomienda que sea solo un solo texto, sin subtítulos, sin subapartados dentro de ese apartado. Es un solo texto en prosa. Cuando uno ya llega al objetivo, solamente en esa parte se enumeran. Y ahí uno dice, presenta, ¿no? De esta manera, visto lo anterior, nuestros objetivos son los siguientes. Objetivo general, 2.1. Conocer, la. Objetivo específico, 2.1. Describir, 2. Analizar, 3. Proponer. ¿Ya? Y como les contaba, se cierra el planteamiento del problema haciendo una especie de síntesis de lo que va a venir a continuación. ¿Ya? Es el marco teórico, ¿cierto? Es el orden, el marco teórico, luego el marco metodológico, que es la metodología, los resultados, las conclusiones. Pero además, dentro de esta redacción, la definición o la presentación del contexto, del ambiente, como les decía, es importantísima. Y ustedes pueden desprenderlo, en esa parte quise ocupar el nicho, o antes, cuando uno declara el problema, también puede presentar, ambientar dónde está ese problema. ¿Ya? Entonces yo le crearía otra flechita aquí, me faltó uno, y esa definición, presentación del contexto, uno podría desprenderla de la estructura del planteamiento de ocupar el nicho, o de declarar el problema, aquí arribita. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta. Por mi parte, no, profesor. Ya. Entonces, como les contaba, vamos a leer. Yo les voy a leer mejor para que vaya a ser más rápido, pero les pido que presten atención. Y si ustedes también quisieran participar, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a revisar algunos planteamientos del problema de manera crítica y práctica para nuestra propia redacción, porque nos sirve de guía, ¿no? También es otra recomendación que les hago. Leer otros planteamientos para ver cómo están escritos y así nosotros saber luego cómo escribirlo, ¿ya? Pero yo ya les he presentado una estructura, que es la estructura más conocida, la más aceptada. Entonces, con esa misma lupa, con ese mismo anteojo, vamos ahora a leer algunos planteamientos. Y adicionales, entre paréntesis, que yo les voy a compartir el material que les he preparado, que es un listado de conectores, los signos de puntuación que vimos, el formato APA séptima edición para que puedan ir dándole un ojito, y esta cápsula audiovisual
que es de algo de 8 o 9 minutos, y que creo que de manera bien sucinta nos propone cómo elaborar, redactar el planteamiento del problema. Pero vamos entonces a leer, a revisar de esta manera algunos planteamientos para conocer. ¿Están viendo mi pantalla, que es un Sí, PDF? Ya, sí se ve. voy a volver a tomar agua porque ando de día, súper rancio, pero no lo encontré. Bueno, dos investigaciones, son dos tesis, las busqué especialmente que fueran en pedagogía y en educación física, y otra es de otro rubro, pero lo que interesa, lo que nos vamos a fijar más que en el contenido, es en la estructura. Obviamente también en el contenido, pero más que nada en la estructura. Entonces, esta tesis, por ejemplo, se llama Educación Física y Salud bajo confinamiento COVID-19 en profesores y escolares de enseñanza media. Ya. Primera cosa, ¿ya? Para que vayamos al tiro haciendo el ejercicio crítico. Si yo le preguntara qué falta en ese título, ustedes me tendrían que responder, profe. ¿De qué lugar? ¿Cuál es? Y como a lo mejor que especificar como algún curso de enseñanza media. Eso. Muy bien, Valentina. Tiene un punto base. Me la voy a cobrar. No tengo puntos bases, pero la felicito. Muy bien, exacto. Educación física y salud bajo confinamiento COVID-19, profesores escolares del Colegio Huachulero, de enseñanza media del curso tanto. ¿Ya? Entonces, aquí, en una tesis publicada, en un repositorio de la Universidad de Concepción, no nos hemos encontrado con un error. Pero eso es lo bueno, que nos sirve para nosotros enmendar y no hacer eso. ¿Por qué? Porque un experto revisa esto y dice, bueno, ¿pero dónde? O sea, se lo hizo a todos los profesores y escolares de enseñanza media del país, entonces. ¿Y uno qué le va a decir? Le va a decir, no siga leyendo. En el planteamiento, más adelante, yo señalo dónde se realiza. No, en el título ya tiene que ir dicho, al igual que en nuestros objetivos, dónde situar la investigación. Esta es del 2021, no hace poquito. Bueno, ahí está el agradecimiento, ustedes también van a hacer cuando llegue el momento, y ve cómo se fijan, capítulo 1, planteamiento del problema. Es un capítulo, es el capítulo, quizá, yo digo, el más importante de nuestra tesis, porque nos va a dar la hoja de ruta para el resto. Claro, los resultados también son importantísimos, pero los resultados van a depender de cómo hemos planteado nuestro problema. Entonces, capítulo 1, planteamiento del problema. Les voy a leer rapidito. Dice, la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 ha generado trastornos en diversos ámbitos del quehacer diario. La educación a nivel escolar no está al margen de esta realidad y es una de las causas de los principales cambios en la cotidianidad de la familia. Collado 2020. Bien, está citando, ¿no? Y ahí está ocupando el formato APA. El apellido del autor o especialista, autor que está ocupando para referenciar, se coloca no el nombre y el apellido, cuando se cita en APA, se coloca solamente el primer apellido del autor, coma, el año de publicación de ese artículo. En el caso que hubiese sido una cita textual, se coloca el apellido, el año, coma, P de página y el número de la página donde se extrajo esa cita textual. Pero en ese caso solamente si la cita es textual.
Luego, la pandemia por COVID-19, originada en diciembre de 2019, en Wuhan, Japón, China, eso, obligó a los países, incluido Chile, a un confinamiento masivo para evitar la propagación de SARS-CoV-2. Desde marzo de 2020 en Chile también afectó la realización de actividad física y deporte en los niños, niñas y adolescentes. Ahí ocupa, ¿cierto?, estos autores para referenciar. Pero, y está buena que haya elegido esta porque tiene hartos errores. Aquí, por ejemplo, está mal, porque cuando son más de 3 autores los que ocupa un artículo de investigación científica, una tesis, su propia síntesis, a veces están compuestas por más de una persona. Cuando son más de 2 personas, se coloca el apellido del primer autor que aparezca, en este caso, Kalasic, y se escribe et al. 2020. Et al quiere decir y todos los demás. Entonces no es necesario colocar todos los apellidos de los autores que aparecen en ese artículo que estamos referenciando. Se coloca solamente el apellido del primer autor que aparezca y luego un et al. Voy a escribir en el chat para que quede claro. Entonces esa cita estaría mala. Que tendría que haber sido así. Como aparece, como le acabo de escribir en el chat. Cuando son más de 3 autores. Cuando son 2 autores, se colocan los 2 autores, los 2 apellidos del autor. Pero cuando ya son más de 3, que a veces pueden llegar a ser hasta 10, el primero, et al, 2020. Luego dice, por esta razón, una forma de mantener e incluso potenciar la clase de educación física y salud bajo la modalidad online y lograr resultados de aprendizaje esperados, aquí viene una cita textual, fíjense, porque está la comilla, es la que la educación ha tratado de mantener las clases regulares a través de plataformas virtuales que ayudan a que los docentes puedan realizar sus clases y lograr los resultados de aprendizaje que los programas de estudio solicitan. Yo les pregunto, si es cita textual, ¿qué faltó aquí, luego del 2020? La página, el P y el número. La página. ¿Por qué? Porque un experto o el rigor científico diría, bueno, y esta cita la sacó de un artículo de un autor que se llama Arroyo, pero yo ¿cómo voy a corroborar que es de ahí esa cita? Entonces, por fines científicos, ¿cierto? De rigor científico, en la redacción se coloca, cuando son citas textuales, el número de la página. Aquí, luego otra cita textual, y ni siquiera comentaron estos autores de esta tesis la cita, o sea, se mandaron una cita textual, punto seguido, y después comenzaron inmediatamente con otra cita textual. Esto también está mal, porque como les digo, uno presenta citas para comentarlas, para referirlas, para reflexionarlas, no las deja en el aire. Entonces, así el sistema educativo en tiempos de pandemia ha tenido que transformarse de forma urgente e imprevista a una modalidad virtual. O sea, aquí 2 errores. Una, no supositar, porque es Fardeón et al. Ya, aquí ya hay 3 autores, entonces ahí se puede poner el et al, Fardeón et al, coma, el año, coma, la página. Luego, mira, luego nuevamente ni siquiera comenta la cita, sino que comienza inmediatamente con otra cita textual. Entonces eso ya estaría malísimo. Porque lo que uno quiere encontrarse es con la escritura de ustedes, no tanto con las citas. Las citas son para argumentar, son como nuestro abogado, nuestro apoyo, pero lo que uno quiere encontrarse es con la redacción de los autores, la capacidad crítica, reflexiva que tienen esos autores, los autores de la investigación. Durante este periodo se ha enfrentado a un cambio radical en la entrega de conocimiento a los estudiantes de la asignatura de Educación Física y Salud. Habitualmente los educandos esperaban con ansias esta asignatura, ya que les permitía sociabilizar de una manera lúdica.
El aula de esta asignatura frecuentemente era un espacio libre en contacto con la naturaleza. En la actualidad todo se ve en forma muy lejana, debido a que el escenario de las clases ocurre frente a un computador, detrás de cámaras, guías, o los estudiantes cuentan con un espacio reducido en sus hogares para realizar o participar en las clases virtuales. El inicio truncado del año escolar y su adaptación a una forma remota implicaba opciones emergentes con el fin de mantener vínculos y evitar en lo posible la interrupción del proceso pedagógico entre docentes y estudiantes. Y sigue el párrafo. Como ven, este sería un párrafo ladrillo. Y no estaría bueno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, casi 20 líneas. Un solo párrafo. Ahí tendría que haberlo cortado a la mitad, ¿cierto? Haberle dado algún toque más sofisticado, más elegante. Porque, en resumidas cuentas, cuando uno escribe, tiene que hacerlo pensando en el lector. Entonces uno tiene que ser amable con el lector. Tiene que ir dándole espacio, respiro, ritmo, tiempo. No puede escribir un párrafo así de extenso, porque cualquiera que lo vaya a leer se cansa, se confunde, pierde la concentración. Por eso se redacta en párrafos que no van más de las 10 líneas. Aquí fueron casi 20, y lo más probable, yo llegué a la mitad y ya me cansé. Y no es que no me guste leer, es que no está siendo consciente, amable con el lector. Y eso se llama la situación retórica. Cuando uno escribe, escribe para alguien que quizá ni siquiera uno conoce. Por lo mismo, es respetuoso, es amigable y va siempre ayudándolo para poder llegar hasta el final de esa lectura. Entonces, luego ese párrafo gigante dice: la metodología educativo-físicas en trabajo a distancia, el contexto de aislamiento por pandemia COVID-19. Y por último, la nueva educación física permiten sustentar interrogantes de este nuevo paradigma educativo a distancia. En este caso surgen las siguientes preguntas guías. Se comió las preguntas guías. Y ahí presenta sus preguntas guías, ¿no? Lo que está bien. ¿Cómo están vivenciando los docentes y alumnos de enseñanza media las clases de educación física y salud en la modalidad online? ¿Qué tan efectiva es la modalidad online en clases de educación física y salud? ¿Qué tan efectiva es la modalidad online en clases de educación física y salud, donde el objetivo es mover a los estudiantes en sus hogares? Es decir, se necesita saber cómo se están realizando estas clases del currículo en cuanto a las metodologías adaptadas a medios digitales, didácticas nuevas, el cómo se está evaluando, de qué manera están respondiendo los alumnos a estos cambios y qué resultados están obteniendo los profesores de los estudiantes. Ya bien, al menos presentó las preguntas guías. Pero, como vemos, faltaron algunos elementos de la estructura. Faltó más, a pesar que ocupa algunos autores, faltó más estado del arte, más revisión bibliográfica, porque lo más probable es que había más información. También faltó, si revisamos la estructura, faltó contextualizar el lugar, el ambiente donde se va a realizar esta investigación. En ningún momento se habla en qué colegio, en qué establecimiento, a qué estudiantes, por qué a esos estudiantes. ¿Ya? Y por último, aquí ya termina con sus objetivos, objetivo general y objetivo específico, que también estaría malo, porque pone un solo objetivo específico y se recomienda que sean hasta 3. De hecho, hasta 4 pueden ser, no hay problema, pero aquí solamente aparece un objetivo específico. Por cosas de formato, probablemente la universidad les pedía que tuviera el planteamiento del problema y luego, en un subapartado, en un subtítulo, la formulación de objetivos. Pero yo lo que recomiendo es que no se hagan esos subtítulos en el planteamiento del problema, sino que se redacte todo el texto, como vimos ahora, y que luego uno presente sus preguntas guías, los supuestos hipotéticos y los objetivos. No separarlos. ¿Ven? Y ahí tiene el marco teórico que también en algún momento vamos a revisar cómo se hace
cómo se redacta. Pero el marco teórico, me estoy adelantando, pero el marco teórico no es complejo si es que ya tenemos un buen planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema ya poseería los conceptos claves, las palabras claves que vamos a tratar en nuestra investigación. La otra tesis, que voy a pasar de manera más rapidita, es de la Universidad del Biobío. Es una tesis de posgrado para magíster y es percepción de egresados de la carrera de Pedagogía en Educación Física, referido al ámbito conceptual de la unidad de deportes y colaboración y posición. Carrera de Pedagogía de Educación Física, ¿de dónde? No se dice tampoco. Me imagino que de la Universidad del Biobío. No tengo idea. Al menos ahí no se dice. Otro error. Y aquí está el planteamiento del problema en la página 7. El planteamiento del problema. Aquí solamente nos vamos a fijar en cómo comienza. Que yo siento que está bien, contextualiza. Dice, una de las instancias más emotivas en el proceso de enseñanza es cuando el estudiante aprende, en general, ¿no? Cómo hay que partir. Y lo que hace impresionante este aprendizaje es cómo este sujeto logra insertarse en el mundo con aquello que sabe. ¿Ya? Esta investigación emerge como un punto crítico en el proceso de enseñanza y la formación pedagógica de alumnos egresados de la carrera de Educación Física, e indaga en la percepción de los aspectos estructurales, conceptuales, que conforman la unidad de deportes de colaboración y oposición en el subsector de Educación Física. Bien general, inmediatamente sitúa su investigación, aunque le falta decir en qué universidad, de qué universidad son estos alumnos egresados. Luego el segundo párrafo, también general, va desprendiendo, el Ministerio de Educación enfatiza una nueva modalidad de trabajo docente, el paso de una enseñanza eminentemente receptiva a otra de características dinámica, indagativa y colaborativa que permita vivenciar y adquirir capacidades de orden superior. Perfecto. De lo general a lo específico. Lo único que aquí, ¿qué faltó al lado del Ministerio de Educación? El año de la cita, el año que está referenciando, ¿ya? Porque el Ministerio de Educación, ¿en qué año? Ministerio de Educación 2000, en caso si lo van a citar al Ministerio de Educación este año, 2022. Siempre se pone la fecha más actual en la cual la institución está ejecutando sus políticas, sus perspectivas. Entonces, el Ministerio de Educación, abre paréntesis, 2022, cierra paréntesis, enfatiza una nueva modalidad. Eso también es parte del formato APO. Eso, al menos, quería mostrarle en este planteamiento que parte bien, porque va a lo general, y luego vamos a llegar a lo específico, pero lo va logrando en el sentido que va bajando hasta situarse específicamente en lo suyo. Aquí presenta subtítulos dentro del planteamiento del problema, que son antecedentes del problema, formulación del problema, pero que yo no recomiendo porque el planteamiento debería ser un solo texto en el cual terminara este triángulo invertido con los objetivos, con la hipótesis, con las preguntas guías. Pero eso depende del formato de cada universidad. Y por último, esta tesis, que es de la Católica, que no es de su perspectiva disciplinar, sino que más de la lingüística, de la pedagogía castellana, se llama Propuesta Didáctica para el Desarrollo de la Comprensión Lectora de la Narrativa Visual en el Manga. Tampoco lo pone, en el colegio tanto, para mí eso está mal, si no está situado, general. En la investigación, claro, va de lo general a lo específico, pero el título tiene que situarse. Y aquí solamente rescatar cómo comienza desde lo más amplio, ¿no? En lo que ellos denominan la problemática, que es el planteamiento del problema. Se le dice de distintas maneras. Planteamiento del problema, problematización, problemática. A mí me gusta denominarlo planteamiento del problema porque es como se refieren los libros de metodología.
Aquí, en general, en Chile el principal interés de la asignatura de lengua y literatura corresponde al desarrollo de habilidades y competencias comunicativas que permiten a los alumnos y alumnas una inserción adecuada a la sociedad. Y en general, en Chile, lo nacional, y de ahí va a decantar de seguro si seguimos leyendo hacia lo específico, que sería dónde va a aplicar esta propuesta de, para el desarrollo de la comprensión lectora desde la narrativa visual del manga. Eso, estimados, estimadas estudiantes, estamos en la hora. Me faltó solamente que viéramos el video, pero este lo pueden ver ustedes en sus casas. Véanlo, está bueno, es cortito, y es reforzar lo que hemos hablado hasta el momento. No tiene el fin de confundirlos, no va a hablar algo distinto a lo que hemos hablado, sino que va hablando cómo se redacta desde lo general a lo específico, como hemos dicho. Véanlo, por favor. Y Las normas, dígame. disculpe, profe, las normas APA esas están en el Classroom. Sí, las voy a subir ahora. Ah, ya. Voy a subirle dos. Voy a subirle el libro completo y un resumen para que ustedes puedan acompañarse de eso. ¿Ya? La próxima semana nos vemos jueves y viernes a la misma hora en formato online por Zoom. Yo les voy a hacer llegar el enlace. Yo les voy a entregar los objetivos de investigación retroalimentados con sus notas respectivas y comenzaríamos a hablar, a aproximarnos, a profundizar sobre la hipótesis, el supuesto hipotético, la pregunta de investigación, y también me gustaría comenzar con el APA séptima edición, que creo que si no lo vemos ahora, después no me sirve de nada estar hablándoles del marco teórico, si no van a estar sabiendo citar, que es lo primordial. Eso, queridos estudiantes, no sé si hay alguna consulta. Espero les haya gustado, les haya servido esta clase, y cualquier consulta me la hacen. Muchas gracias, profe, quedó claro y sí, Gracias, me sirvió profesor. bastante la clase. Andrea, Profe, yo me puedo quedar al final para preguntarle algo. ¿puesto, vale? Gracias, profe. Ya, Chao, Paula. profe. Chao, Marianela. Chao, profe. Chao. Ya, le digo. Profe, lo que pasa es que Le voy a dejar de ayer- grabar.